Buenos días, nosotros somos alumnos de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Pertenecemos a la unidad académica Carlos Marx del grupo 2.2 y vamos a exponer el tema de la masacre de Tlatelolco. Corresponde a la materia de Historia de México 2. Nuestro maestro es Asael Montoya Zavala y el nombre de los integrantes del equipo son Alejandra Leticia Martínez Lozano. Mi nombre es María Vanessa García González. Iribe Velázquez Johan. Varela Cortés, Jania Nicole. Me llamo Jazmín Camilo Martínez. Fragoso López Irma Lisset. Daniel Jaciel Castro Avitia. Masacre de Tlatelolco. 100 estudiantes salieron a la calle a protestar contra la represión, lo cual por parte de la policía hizo de este problema trascendente un problema político. El secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, encabeza un comité de seguridad para controlar la situación, el cual se lleva a cabo la creación de un escuadrón militar que llevaba el nombre de Batallón Olimpia. Para las personas, el presidente representaba lo más absurdo y negativo de una figura. El derecho a la manifestación de ideas es importante porque nos ayuda a expresarnos y dar a conocer nuestro punto de vista de un tema. Al igual, no dejarnos reprimir por el gobierno, ya que todos tenemos derechos de expresarnos y dar a conocer nuestro punto de vista sobre algo que no nos guste o que no esté bien. La masacre de Tlatelolco no la podemos olvidar, ya que es un acontecimiento muy importante porque nuestra lucha todavía no termina por la justicia de los estudiantes que estuvieron presos contra la represión y por la libertad de educación en México. Aquí les muestro una representación de la masacre de Tlatelolco. Aquí hay dos estudiantes, los cuales representan a los estudiantes que fueron represionados en ese acontecimiento que pasó en 1968, un 2 de octubre. También alrededor de esto se encuentran dos frases, las cuales han pasado por años y han estado presentes, como yo no olvido y no se olvida. Hay también palomas de la paz y puños, así como, por ejemplo, pedir justicia sobre este acontecimiento que les pasó a estos estudiantes en ese año. Se quería llegar a una negociación pública con el presidente de la República. ¿Con quiénes? Con los estudiantes, que no era la iglesia, no era el gran capital, no era el ejército, eran quienes. Así que el presidente obviamente no podía aceptar eso. El presidente Díaz Ordaz lanzó una serie de amenazas brutales en contra del movimiento. Lo que hace es recurrir de inmediato a la ocupación de la ciudad universitaria. El presidente ordena la detención de los líderes estudiantiles. Optaron ocupar el campus de la ciudad universitaria en la idea de que de ese modo acabarían con el movimiento. Hubo grandes batallas que se enfrentaron a balazos. Arrestaron a más de 800 personas, pero las principales figuras del movimiento lograron escapar. A pocas semanas de los Juegos Olímpicos, el Distrito Federal parece estar bajo control marcial. Los líderes estudiantiles convocan a un mitin el 2 de octubre para responder a la crisis. El lugar en la Plaza de las Tres Culturas del barrio central de Tlatelolco. Muchos llegan sin sospechar que el gobierno ha decidido acabar con el movimiento estudiantil durante el mitin. Las plazas de las Tres Culturas fue construida sobre las ruinas de la antigua ciudad azteca de Tlatelolco. Frente al sitio arqueológico está la iglesia colonial de Santiago. Detrás una torre moderna ocupada por la Cancillería mexicana. El edificio Chihuahua cierra la plaza hacia el este. Es el lugar perfecto para una emboscada. El 2 de octubre de 1968, miles de personas llenan la explanada frente al edificio Chihuahua, ajenas a la confrontación que se avecina. Algunos manifestantes traen a sus hijos, otros llegan con sus amigos. Es importante manifestar nuestras ideas y expresarnos porque nos ayuda a entendernos mejor como comunidad sin tener que llegar a puntos difíciles. También es importante que el gobierno no intervenga en nuestras manifestaciones porque si no sería un desastre
y no habría forma de expresar nuestras quejas o lo que queremos que cambie o pase. También es importante tener en cuenta los acontecimientos pasados porque sin ellos no estuviéramos donde estamos ahora y el futuro sería muy diferente de lo que es ahora. El movimiento estudiantil de 1968 fue un movimiento social en el que además de estudiantes del UNAM y el IPN participaron profesores, intelectuales, amas de casa, obreros y profesionistas en la Ciudad de México y que fue reprimida por el gobierno de México mediante la matanza de Tlatelolco ocurrido el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas. El genocidio se cometió en contra de una manifestación pacífica por el ejército mexicano. En el edificio los líderes estudiantiles buscaban refugio, mientras que están ahí intentan correr pero son encontrados por un grupo de líderes armados, los llevan a un refugio militar, los ponen contra la pared y los obligan a bajarse los pantalones. Hubo muchos líderes capturados y golpeados. En transcurso de la noche, personal médico empezó a recoger cadáveres y personas heridas. La morgue se empieza a llenar de cuerpos femeninos y de niños. No se sabe la cifra exacta de personas fallecidas en el masacre. Al día siguiente se da a conocer la versión pública de lo sucedido, el cual había sido enfrentamientos entre estudiantes contra militares y policías. El presidente Ordaz repetiría la misma historia el día de su muerte, que sucedió 11 años después. El número de muertos según el gobierno fueron 24, pero reportes de cientos de víctimas persisten hasta el día de hoy y las víctimas dicen que desaparecieron cientos de cadáveres. Ellos se basan en los camiones que llevaban los cuerpos, que fueron más de 70 camiones. Esos más de 70 camiones llevaban cadáveres para quemarlos o tirarlos al mar. Se hicieron muchas marchas para saber qué pasaba con los desaparecidos. No se sabe la cifra exacta de las personas que desaparecieron, pero sí se sabe que más de 2,000 personas fueron encarceladas, entre ellas iban estudiantes, maestros y civiles. Las personas que estaban en la cárcel presenciaban cómo torturaban a las demás personas que también estaban en la cárcel y les quedó un trauma psicológicamente. Amenazaban con fusilamiento a las personas que no querían hablar sobre lo sucedido y fue una etapa muy difícil para estudiantes y maestros. Al gobierno no le bastaba con tener las posiciones de las escuelas, tampoco le bastaba tener militares en la calle. Ellos lo que querían era sembrar miedo en las personas y lo lograron. Lo que el gobierno quería era retener a los líderes estudiantiles para que dejaran de hacer marchas y así llevar a cabo en paz las Olimpiadas. Lo que Gustavo Díaz Ordaz hizo para acabar con los líderes estudiantiles es ponerles una trampa al ejército. El ejército tenía órdenes de resolver lo sucedido. Una lucha paralela comenzaría 2 horas antes, pero las tropas civiles no sabían sobre eso. Hombres se vistieron de civiles para esconderse en hoteles y desde ahí disparar desde las ventanas a personas que estaban en la marcha. Este es mi dibujo, es una representación del 2 de octubre de 1968. Bueno, este es el presidente, está como con una máscara por su hipocresía, y él dijo esto, que la policía y el ejército matan a tus mejores hijos, cuando en realidad era él quien mandaba hacer todo lo que sucedía ese día. Y pues aquí dice masacre de Tlatelolco. En 1968 fue un año crucial. El presidente Díaz Ordaz percibía la realidad en blanco y negro, distinguiendo a quienes no compartían con sus ideas. Decía, conmigo o contra mí.
El 22 de julio se presentó el pleito entre estudiantes y las vocacionales 2 y 5 y una prepa particular en la Ciudad de México. 4 días después, el 26 de julio del mismo año, 2 marchas estudiantiles, una en apoyo a la Revolución Cubana y otra en protestar a los abusos de la autoridad, fueron reprimidas en forma violenta por los granaderos. El saldo fue de 8 muertos, 500 heridos y 200 detenidos. En contraparte se organizaban los primeros comités de luchas estudiantiles. Además, del mismo 29 de julio, un bazucazo destruyó la puerta de la Prepa 1. La primera intervención del ejército convierte el problema en un asunto de seguridad nacional, pues quedaron más de 400 heridos y más de 1000 detenidos. La Ciudad de México, por tanto, al borde de un estado sitio. El mitin que se preparó para el 2 de octubre fue reprimido de manera cruenta. En la manifestación se congregaron en la plaza de Tlatelolco, de Unidad de Tlatelolco. El gobierno había decidido acabar el conflicto. Reunió un contingente armado con tanques, carros de asalto y otros elementos. El combate estaba al mando de José Hernández Toledo. Apenas iniciando el mitin, los soldados con ametralladoras dispararon contra los líderes del movimiento y los congregados. Esta agresión culminó con más de 400 muertos, cientos de heridos y más de 2000 detenidos. Bueno, eso es todo, y pues aquí está un dibujo en representación a esa masacre que fue el 2 de octubre de 1968. Sabemos que hubo disparos desde la Torre de la Cancillería y de otros distintos edificios, además de Chihuahua. Uno de los primeros en caer fue el general de las tropas y se rompió en líneas del mando y se viene el caos. Hubo un descontrol total al no saber lo que estaba pasando. El ejército entonces abastece las armas atrás de muro, hincados, disparando a las alturas, disparando a los francotiradores. En la masacre, los testimonios que reunieron presentaban que el ejército se comportaba de manera diferente. Los responsables de lo que sucedió en Tlatelolco fueron los francotiradores, que se pararon primero sobre el ejército y a la multitud. Los hombres de guantes blancos han sido identificados como el Batallón Olímpico, las fuerzas especiales creadas para proteger las Olimpiadas. Marcelino García Barragán revela todos los detalles de la operación, pero solo después de su propia muerte y la del presidente Díaz Ordaz se incluye que los francotiradores que dispararon en contra de los estudiantes del ejército del 2 de octubre de 1968 eran parte del Estado presidencial. El presidente Díaz Ordaz mandó a un grupo de oficiales más cercanos a disparar contra la multitud y contra los soldados que habían sido enviados. El día 2 de octubre del 68, el presidente de la República ganó una batalla y perdió una guerra. Quería pasar la historia como un constructor del país y quedó en la historia como un represor de estudiantes. Mi dibujo representa la policía y el ejército matan a sus mejores hijos. Inicia la transición a la democracia. Se aceleraron las fuentes que de varias décadas después desembarcaron en elecciones confiables. En México, algo mejor. 40 años después de la masacre en Tlatelolco, miembros del movimiento estudiantil del 68 aún piden castigo para los responsables. Es necesario reabrir el caso del 10 de julio acumulado con lo de 1968 y lo de la Guerra Sucia. Gracias por su atención.